¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen nuestros deseos más profundos? Esas fuerzas que nos empujan a actuar incluso cuando no entendemos bien por qué lo hacemos. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud publicó un ensayo fundamental titulado Pulsiones y destino de pulsión, donde intentó dar respuesta a esta pregunta. Este texto forma parte de sus escritos metapsicológicos, una serie de artículos donde buscaba asentar los fundamentos teóricos del psicoanálisis. Aunque nunca completó el proyecto entero, lo que sí nos dejó son reflexiones que siguen siendo estudiadas más de un siglo después. Contexto histórico. Para comprender esta obra, hay que situarla en el año 1915. Freud tenía casi 60 años, y mientras Europa se desangraba en la guerra, él elaboraba los pilares teóricos del aparato psíquico. En este marco escribe Pulsiones y destino de pulsión, junto a otros ensayos como Lo inconsciente y Más allá del principio del placer. Freud buscaba explicar algo que va más allá de la conciencia, aquellas fuerzas invisibles que nos mueven. En sus palabras, la pulsión es un concepto fronterizo entre lo somático y lo anímico, como el representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo. Concepto de pulsión. El núcleo del ensayo es la definición y análisis de la pulsión, Trieb en alemán. Freud diferencia la pulsión del instinto. Mientras el instinto está ligado a conductas fijas en los animales, la pulsión en los humanos es más plástica, más susceptible de transformaciones. Freud la define con 4 componentes esenciales. 1. Fuente. El proceso somático que origina la tensión. 2. Meta. Siempre es la satisfacción. 3. Objeto. Aquello que permite alcanzar la meta. 4. Empuje. La fuerza o presión de la pulsión. En sus propias palabras, la meta de toda pulsión es la satisfacción, que solo puede alcanzarse eliminando el estado de estimulación en la fuente pulsional. Este esquema permite entender que no solo deseamos, sino que esos deseos tienen un motor, una dirección y también pueden transformarse. Destinos de pulsión. Freud se pregunta, ¿qué ocurre con una pulsión cuando no puede dirigirse directamente hacia su satisfacción? Su respuesta es que la pulsión no desaparece, sino que encuentra destinos posibles. Él describe 4 principales: la reversión a lo contrario. Por ejemplo, el amor que se transforma en odio. 2. La vuelta hacia la persona propia. Cuando el impulso que iba dirigido hacia afuera se regresa al yo, por ejemplo, en forma de autocrítica excesiva o sentimientos de culpa. 3. La represión. El rechazo de la pulsión hacia el inconsciente. 4. La sublimación. El desvío de la energía pulsional hacia fines socialmente aceptados, como el arte o la ciencia. Con esto, Freud muestra cómo lo reprimido nunca desaparece, sino que retorna de maneras diferentes. Ejemplos ilustrativos. Imaginemos la pulsión agresiva. Puede satisfacerse directamente, pero si se reprime, quizá aparezca como autocrítica feroz o como creatividad en el deporte. Lo mismo sucede con la pulsión sexual. No siempre se dirige a la meta genital, sino que puede sublimarse en expresiones artísticas. Freud escribe, en la sublimación, la pulsión se desvía hacia otra meta, más alejada de la satisfacción sexual, y que es valorada socialmente. Aportaciones principales del texto. Este ensayo dejó varias contribuciones duraderas: la distinción clara
entre instinto y pulsión, que sigue siendo central en psicología y filosofía. La estructura cuatripartita de la pulsión, útil para estudiar la dinámica psíquica. El análisis de los destinos de pulsión, que explica síntomas neuróticos, creación cultural y conductas humanas en general. La idea de que las pulsiones son fuerzas constantes, que presionan sin cesar, a diferencia de los estímulos externos que cesan cuando se elimina la causa. En resumen, Freud nos dice que dentro de nosotros habitan fuerzas internas que siempre buscan satisfacción. Cuando no logran salir de forma directa, se transforman. A veces se reprimen, a veces regresan contra uno mismo, a veces se cambian por su opuesto y en ocasiones se elevan en actividades sublimes. Este modelo permite entender tanto el sufrimiento psíquico como la creatividad humana. ¿Qué influencia tuvo esta obra en su tiempo? En la sociedad de 1915, marcada por la guerra y la crisis de la razón ilustrada, Freud ofrece un marco radical. No somos seres puramente racionales, sino atravesados por fuerzas inconscientes que pueden volverse destructivas o constructivas. La recepción de esta obra fue ambivalente. Para algunos, era un descubrimiento liberador. Explicaba fenómenos psíquicos sin moralizar. Para otros, resultaba escandalosa, porque desafiaba la idea de un yo dueño de sí mismo. ¿Tiene vigencia esta obra ahora? Sin duda, más de 100 años después, sus ideas siguen influyendo. En la clínica psicoanalítica, los conceptos de pulsión y destino de pulsión siguen guiando la comprensión de síntomas, pero también fuera de ella, en estudios culturales, en filosofía, en teoría crítica. Hoy hablamos de cómo la energía pulsional se expresa en redes sociales, en el consumismo, en la hiperproductividad. La noción freudiana de sublimación sigue sirviendo para pensar cómo la sociedad canaliza deseos y agresiones en creaciones culturales. Incluso la represión, criticada y discutida, sigue siendo útil para entender por qué ciertos deseos reprimidos regresan como síntomas psíquicos o incluso como fenómenos colectivos. En síntesis, Freud no solo describió la maquinaria psíquica, también ofreció herramientas para interpretar el arte, la política y la vida cotidiana. En conclusión, en Pulsiones y destino de pulsión, Freud nos invita a mirar dentro de nosotros y reconocer que no somos dueños absolutos de lo que sentimos, que nuestras pasiones, deseos y miedos están gobernados por fuerzas invisibles que buscan salida y que cuando no la encuentran, se transforman. Por eso, este ensayo no es solo un texto técnico de psicoanálisis. Es también un espejo en el que podemos comprender por qué a veces amamos, odiamos, reprimimos o sublimamos. Y sobre todo, por qué seguimos siendo seres atravesados por lo inconsciente. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y sigue aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.